seamos un Noé para nuestra familia. Así como lo oyes. Estás tú invitado, tú que estás viviendo esta misa. Ya deja de buscar otras personas, mi hermano, mi papá, mi mamá. Tú que estás viendo esta misa, la estás viendo porque Dios te quiere dar un mensaje hoy. Y el mensaje que Dios te da es este: quiero que tú seas un Noé para tu familia. ¿Y quién es un Noé? Claro, estoy refiriéndome a la primera lectura. Es aquella persona que encuentra gracia ante el Señor. Es aquella persona que es amiga de Dios. ¿Y sabes por qué? Porque no ha permitido esta persona mancharse con la maldad. Es una persona, este Noé, que no ha permitido que sus actitudes, sus actos sean perversos. Es durísima la primera lectura. Nos está diciendo Dios que se arrepintió de haber creado al hombre y que ahora quiere desaparecerlo de la tierra. A Dios no le gusta la maldad y no le gusta que el corazón sea perverso, porque Dios no nos creó así. Siempre cuando vemos maldad en un ser humano es una deformación del ser humano. El ser humano no es malo. El ser humano es una criatura de Dios y por naturaleza el ser humano es bueno. El ser humano está llamado a ser santo, pero cuando vivimos en la maldad y cuando nuestras actitudes son perversas, a Dios no le agrada, Claro que se está utilizando un lenguaje muy antropomórfico, es decir, de hombres, para que lo entendamos nosotros, y aún así nos cuesta trabajo comprender, por ejemplo, los discípulos en el Evangelio de hoy. Quédate con esta primera enseñanza. Tú estás llamado a ser un Noé. Es decir, estás llamado a encontrar gracia ante el Señor. Estás llamado a ser amigo de Dios. Y cuando Dios ve tu vida y dice: mira, es que este sí está cumpliendo con la misión, con el objetivo para lo creé. Este sí está cumpliendo con esa misión para lo cual fue creado. Este es mi amigo, este es justo. Entonces cuando el Señor mira eso en ti, Él mismo te invita a ser un arca o una arca para tu familia. Y esa arca para tu familia son esas cualidades, son esa especie, ¿cómo llamarlo así? De castillo, de ese fuerte en el que tú cuidas a tu familia porque tú eres amigo de Dios. Dios te está diciendo hoy: construye esa arca. Construye esa arca, no como alejado del mundo, no como alejado del mundo diciendo: no está pasando nada, o allá que se pudran ellos. No, como esa protección para los tuyos, esa protección sana, esa protección que Dios te pide. Porque si no construyes tú esa arca para los tuyos, si tú no los proteges, el mundo se los traga. El diluvio que llega a la vida de cada persona que actúa perversamente, personas que viven en la maldad, llega el diluvio. Sigue llegando los diluvios. Pensemos en las personas más malvadas del universo. Muchos que hemos conocido ya no están. Ya les llegó el diluvio. El diluvio sigue llegando. El diluvio sigue llegando a aquellas personas, a aquellos corazones perversos, el que viven en la maldad. Más temprano que tarde les llega el diluvio. Nosotros no queremos formar parte de eso. Ni nosotros, ni los de nuestra familia. No quisiéramos que nadie. Oramos por todo el mundo. Nosotros estamos llamados aquí a orar por todos. Pero hoy, la invitación concreta que nos hace Dios es: yo quiero que tú seas un Noé. Aquel que encuentra gracia ante el Señor, aquel que es amigo de Dios y construye un arca donde puede tener a sus hijos, a su esposa, a su esposo, a sus padres, viviendo conforme a lo que Dios quiere. De eso se trata, construir el arca. Vamos a cumplir aquí el plan de Dios en nuestra familia. Aquí, en esta arca que es nuestra casa, que es nuestro hogar, se va a alabar a Dios, se va a bendecir a Dios, como decíamos en el Salmo. Dios bendice a su pueblo con la paz. Aquí le vamos a dar gloria a Dios. Aquí vamos a dejar que se deje oír la voz de Dios sobre las aguas. Aquí se va a manifestar la majestad de Dios, es lo que decíamos en el Salmo. Eso es vivir en el arca de Dios, en esa protección que Dios me da. ¿Por qué? Porque yo he correspondido con mi amistad con Él. He sido justo ante los ojos de Dios. A eso estamos llamados. Yo sé que a veces sientes que el arca se está hundiendo. Esa arca que es tu familia, porque no falta quien quiere salirse de ella y no los puedes obligar a tener ahí. Noé no los llevó a fuerza al arca, ¿verdad?
no agarró un garrote y ahora usted se mete al arca porque se mete. Noé no forzó a nadie, no forzó a su familia a llevarla. Así que tú tampoco puedes forzar a tus hijos, ¿verdad? Tú que sufres tanto, ¿no? Tú estás llamada a construir el arca porque eres amiga de Dios. Dios te mira con amor, ve que eres una persona justa, una persona que está viviendo en gracia. Entonces el Señor dice, bueno, construye el arca. Pero pues no todos quieren entrar a esa arca. Sigue orando por ellos. Tristemente, el que no entra en esa arca, ya sabemos qué es lo que le pasa. Le llega el diluvio, se hunde y desaparece. Quedémonos con esa primera enseñanza. Seamos un Noé para nuestra familia. Construyamos esa arca donde se le dé la gloria a Dios, donde se bendiga a Dios, donde el Señor deje oír su voz y se manifieste su majestad. Algunos entrarán, algunos no. Y ahí ya no podemos hacer nada más que orar por ellos, pidiendo que antes de que llegue ese diluvio a su vida, ya conocemos personas en la familia que les ha llegado el diluvio a su vida, que antes que llegue ese diluvio, nosotros podamos abrir de nuevo la puerta del arca para que entren a formar parte de esa familia que lucha día con día por ser amiga de Dios, por agradarle a Dios. Esa es la primera enseñanza que te comparto. Enseñanza del Evangelio, hermanos, el día de hoy. Este es un pasaje que hasta puede parecer un poquito chusco, así medio cantinflesco. Jesús queriéndoles dar una enseñanza muy importante y ellos creyendo que le entienden a Jesús. Esa es una frase muy importante. Ellos creen que le entienden a Jesús. Se dan cuenta que se les había olvidado llevar pan, dice el Evangelio, y en ese momento Jesús les hace una advertencia. Cuídense de la levadura de los fariseos y de la de Herodes. Ellos inmediatamente escuchan la palabra levadura e inmediatamente recuerdan que se les olvidó llevar pan y dicen ellos, digo, hasta chusco parece esto, es que no tenemos panes. Es que no tenemos panes. No le entendieron a Jesús. O creían, o deja tú que no lo entendieron, no se daban cuenta de que no le entendían. Y eso es lo peligroso. Y esa es la primera enseñanza del Evangelio. A veces tú y yo podemos estar pensando que le entendimos a Jesús el mensaje que nos dio en la misa, en la palabra de Dios, a través de la oración. Y es peligrosísimo pensar que le entendemos a Jesús, porque si yo pienso que le creo a Jesús y le entiendo a Jesús, voy a hacer en su nombre un montón de barbaridades. ¿No ves que a mí Dios me dijo? ¿Ves que yo entendí esto? Qué importante es el discernimiento. Qué importante es pedirle al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que nos enseñará todo y el que nos enseña todo, que en cada homilía, que en cada palabra de Dios, que en cada oración, que en cada acontecimiento de nuestra vida le entendamos a Cristo realmente. Porque ¿cómo hace daño pensar que le estamos creyendo a Dios? Y llevamos mensajes supuestamente de Dios, pero resulta que no le entendimos. El Señor quería decirnos otra cosa y eso fue lo que le sucedió a sus discípulos y se llevaron, como decimos acá en el norte, un regañadón, una buena jalada de orejas porque no entendían. Primera enseñanza, por favor, invoca al Espíritu Santo y dile, ven Espíritu Santo, ilumíname. Realmente yo quiero comprender lo que Dios me está diciendo, porque yo no quiero poner en labios de Dios algo que no está diciendo Él. Y a veces sucede en las familias. No, es que el padre dijo tal o cual cosa. Pero ¿cómo que el padre? Luego nos echan la culpa a nosotros. No lo hacen, por supuesto, como decimos, en mal plan, ¿verdad? Para dañar al sacerdote o a la iglesia. ¿No ves que allá dijo el Papa no sé qué cosa? ¿Cómo ha pasado eso? ¿Cómo ha pasado eso en los medios de comunicación? ¿No ves que el Papa dijo no sé qué? Y el Papa y los medios de comunicación muchas veces poquito quieren para darle con todo a la iglesia en la cabeza. Tenemos que comprender bien, cuidado con las fake news que se llaman también, las noticias falsas que andamos difundiendo. Tenemos que revisar fuentes, tenemos que revisar bibliografía para poder compartir algo. Ojo, antes de compartir cualquier cosa a otra persona, invoca al Espíritu Santo. Pide discernimiento, acércate a una persona que tenga experiencia también en discernimiento, que puede ser un laico, una religiosa, un sacerdote, una persona que está cerca de las cosas de Dios. Si tú quieres encontrar discernimiento con una persona que no le interesa a Dios, difícilmente vas a encontrar lo que Dios quiere decir, porque él no escucha la voz de Dios, no sabe cómo habla Dios. Eso es la primera enseñanza. Esa es la primera enseñanza esta mañana, hermanos.
discernimiento, invocación del Espíritu, porque a veces le puedo estar poniendo en los labios a Jesús cosas que Él no dijo, y después digo, ves que yo lo entendí así, ves que no es como lo entiendas tú. Ahora que viene la Cuaresma, ¿qué es lo que decimos? Nosotros como católicos somos muy obedientes a la iglesia, porque la iglesia está guiada por el Espíritu Santo. Y cuando la iglesia dice, ¿ves que usted se le manda a la iglesia que no coma carne el miércoles de ceniza ni el viernes santo? Ah, pues eso dice la iglesia, pero mi párroco dijo que no coma carne humana. A ver, espérate, ¿no es lo que dijo tu párroco, que a veces se puede equivocar, como yo me puedo equivocar? ¿No es lo que pienses tú? Ah, ves que yo pienso que es así y así y así. Ah, pues muy respetable lo que usted piense, pero la iglesia está iluminada por el Espíritu Santo. Y si la iglesia por algo nos pidió esa abstinencia de carne, no nos pidió porque se le ocurrió a ella, sino porque está guiada por el Espíritu Santo. Claro, si además de no comer carne roja o carne de la que a usted le guste, de puerco, de res, usted no va a criticar a nadie, pues eso es lógico, ¿no? Es de lo más lógico, pero que a veces no lo comprendemos, nos cuesta trabajo. Y lo pongo este ejemplo porque, poniéndolo otra vez una charla que di sobre la Cuaresma, por ahí una persona lo decía con mucho respeto. Bueno, yo pienso y esto otro. Está bien que pienses lo que tú quieras, pero no vayas a poner en boca de Jesús, o porque lo dijo tal o cual sacerdote, entonces es así. No, hay que pedir también discernimiento para nosotros como sacerdotes. El don de consejo para ustedes, hay que pedirlo porque a veces, si supieran ustedes la responsabilidad, bueno, yo sé que lo saben, de estar yo aquí parado y dándote esta homilía. Porque una cosa que yo diga mal en contra de mi iglesia, en contra de Jesucristo, en contra de la palabra, yo estoy en un problema, primeramente delante de Dios y por supuesto también delante de mi iglesia. Es una gran responsabilidad. Si no crean, si la iglesia cuida mucho esto, ¿por qué creen que a veces hay permisos de celebrar misas y a veces no lo hay? Porque la iglesia cuida las transmisiones, cuida lo que dicen sus sacerdotes. ¿Para qué? Para cuidarnos primeramente a nosotros mismos de no cometer una barbaridad, un pecado, y también para cuidarlos a ustedes, que son miles de personas las que se conectan en las misas. Entonces, pidamos discernimiento. No es lo que tú pienses, es lo que Dios piensa, y Dios a través de su iglesia nos da muchísimas enseñanzas. Te puse una solamente. ¿Qué es lo que quería Jesús que se quedara en el corazón de sus discípulos y ellos no lo entendieron? Lo que les dijo Jesús el día de hoy fue: fíjense bien, otra vez, discernimiento, fíjate bien, fíjense bien y cuídense de la levadura de los fariseos y de la de Herodes. Cuídense de la levadura de los fariseos y de la de Herodes. En varias ocasiones Jesús utilizó el ejemplo de la levadura, esa cucharadita, si queremos utilizarle así, de levadura que fermenta toda la masa y la secreta. Cuando hablaba del reino de Dios, ¿te acuerdas? Así lo puso. Entonces la levadura es aquello que es poquito, pero que puede contagiarte, que puede llenar tu vida. ¿Cuál, por ejemplo, podría ser la levadura de los fariseos? Esa levadura que es poquita, pero, por ejemplo, ellos eran muy buenos para fijarse en los demás, en lo que estaban haciendo los otros. Por ahí va un poquito el ejemplo de la levadura de los fariseos que te comparto en este momento. Es una actitud, la levadura de los fariseos, muy fácil de contagiarse. Hay veces que se critica tanto a los fariseos que uno se vuelve fariseo, por ejemplo. No sé si me lo entendiste. Es decir, critico tanto a una persona que me vuelvo igualito que ella y ni cuenta me di. Esa es la levadura del fariseo, por poner un ejemplo. Cuando detesto yo, o cuando decimos, ¿cuánto detesto yo a las personas que juzgan a los demás? ¿Cuánto detesto a esas personas? ¿Qué gordas me caen las personas que juzgan a los demás? Bueno, en esa frase tú mismo ya estás juzgando a los demás. Qué fácil es tenerla cuando uno cree que la ha vencido esa levadura. Muy atentos a la levadura de los fariseos. Es una actitud que es muy fácil de contagiarse. Muchas veces ya al estar diciendo tal o cual cosa que no me gusta, yo mismo estoy igual. Es un espejo para mí. Y espero pues que haya quedado clara la levadura de los fariseos, que no nos dieron tiempo, ¿verdad?, de los discípulos, porque no entendieron de que Jesús la explicara. Pero es esa actitud
que crece rápidamente en nosotros, que puede ser la crítica, que puede ser la envidia. Cuidado, revisa si no estás teniendo actitudes farisaicas, admirarte de los demás cuando tú estás cometiendo lo mismo. Y, híjole, siempre tengo que poner esos ejemplos. Yo al preparar esta homilía, yo me decía, muchas veces critico cosas. Entonces yo tengo que decirle al Señor, tengo que criticar menos cosas y fijarme más en mí. Tal vez yo tenga mucha levadura de fariseo y tengo que estar muy, muy atento. El fariseo pues es aquel que señala, aquel que critica, aquel que juzga. Y en ese momento, cuando yo critico al fariseo, me estoy volviendo igual que él. La levadura de los fariseos es de muy fácil contagio, muy fácil que crezca en nuestros corazones. Y hay una levadura más de la cual tenemos que cuidarnos nosotros como cristianos, como católicos. La levadura de Herodes. ¿Cómo era Herodes? Era una persona cruel, una persona viciosa, una persona lujuriosa, pero Jesús le da un título, lo llama zorro. Tú recordarás que este Herodes quiso asustar a Jesús y correrlo de alguna comarca. ¿Y qué dijo Jesús? Vayan y díganle a ese zorro. ¿A qué se refería Jesús al llamar zorro a Herodes? Un zorro, una persona zorra, es un hombre astuto. Sabe manejar la lengua, la intriga, acomoda las cosas siempre, es muy camaleónico, muy cambiante, utiliza el lenguaje de las conveniencias, en todos lados tiene cómplices. ¿Cómo la ves con una persona que es una persona zorra, un zorro? Pues cuídese de esa levadura de Herodes. No vaya a ser usted igual de zorro que él, nos está diciendo hoy Jesús. La actitud de una persona que tiene la levadura de Herodes es la actitud de simulación, hermanos, de la mentira, de la complicidad. Es una persona que no tiene amigos, solamente tiene cómplices. Están con él mientras le sirven, después los desecha. Acomoda la verdad para cada oído. Te digo lo que tú quieres escuchar. Vende de 1000 maneras su historia según le conviene. La levadura de Herodes representa, pues, la tentación de la mentira por conveniencia, del afecto falso. Esa actitud también es una levadura. Y esa actitud se da en la familia, se da en la política, se da en la iglesia, hermanos. Esos lugares donde llegas y todos sonríen, pero nadie le cree a nadie. ¿Te ha pasado? A mí me ha pasado también. Todos sonríen, jijiji, jajaja, pero nadie le cree a nadie lo que se dice. Pero ahí andas, y ahí andamos, y si queremos estar ahí, queremos entrar a ese ambiente, tenemos que hacernos iguales. Hermanos, cuidemos pues las dos actitudes que nos pide hoy Jesús. La de los fariseos, que es juzgar tanto a los que juzgan que te vuelves como ellos. Revisa si en este momento de tu vida no hay algo que te esté cayendo muy mal, o como decimos, no, algo que te esté cayendo muy gordo que no soportes. Revisa si no estás cometiendo lo mismo. Cuídate, porque cuando menos cuenta te das, porque es una actitud contagiante. La levadura fermenta la masa. Ese tipo de cosas imperceptibles, casi no nos damos cuenta, ya estamos igual que los otros. La levadura de los fariseos. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude a estar atentos, a no juzgar tanto a los que juzgan, que después nos volvemos como ellos, criticones, envidiosos, lo que gustes y mandes. Cuídate de la actitud de Herodes, de la levadura de Herodes. ¿Cómo sé si estoy cayendo en la levadura de Herodes, si ya estoy manchado, si ya estoy lleno de esa levadura? Cuando miento por conveniencia, cuando me hago cómplice de todos, pero al final siempre te quedas solo, porque no eran verdaderas esas relaciones. Hermanos, vamos a pedirle hoy al Señor que nos guarde de esa levadura, que seamos panes ácimos, pan sin levadura, que permanezcamos en la verdad de Dios. No es fácil porque la levadura, repito, se contagia rápidamente, pero estamos llamados a revisarnos, a fijarnos bien, dice Jesús. Fíjense bien, dice claramente el Señor, y cuídense. Fíjense y cuídense. Es el mensaje que he querido compartirte esta mañana. ¿Te parece si hacemos nuestra oración?